¿Está? Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gozo, una alegría estar aquí, sin personas, sin duda, porque, bueno, ya sabemos todas las restricciones del gobierno y por lo tanto hasta el 21, y tenemos que orar mucho para que después del 21 podamos volver, hermanos amados, a congregarnos, y a todos los que desean congregarse, roguemos a Dios para que esto sea así. Así que bienvenida, bienvenido a todo aquel que está mirando, a los hermanos, a las hermanas que están mirando este tiempo que vamos a tener. Hemos puesto allí 2 alabanzas para que también estés escuchando, para que el Espíritu Santo también te esté ministrando, y a nosotros también. Quizás uno quiere estar con los hermanos y hermanas, y cuán importante que es cuando nosotros les decimos que se congreguen, porque llegan estos tiempos en que valoramos lo que perdemos. Quizás sean por 2 semanas, no sé, solo Dios lo sabe, pero qué bueno y hermoso es poder estar aquí en esta mañana para dar la palabra. Le doy gracias a Tobías también, que está aquí en el sonido, que vino también tempranito para poder estar juntos y manejar todo lo que es del sonido, así que le agradezco tremendamente a Tobías. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento, y vamos a comenzar a hablar de la palabra de Dios en esta mañana. Así que sos muy bienvenida, bienvenido, y si es la primera vez que te conectás con nosotros, te damos la bienvenida, y que realmente hoy puedas tener a Jesús en el corazón, conocerle como nosotros un día le entregamos nuestra vida al Señor. Así que te doy la bienvenida, buenos días a todas y a todos, y bienvenida y bienvenido. Así que es hermoso poder estar en la casa de Dios, aunque por supuesto nos faltan las hermanas y los hermanos, pero estamos allí, conectados vía Face. Por el Face de la iglesia, no te olvides nunca, el ministerio es Hay Vida en Jesús, y a través de allí te podés conectar con nosotros. Así que voy a orar para comenzar a dar la palabra. Padre nuestro, bendito Dios, te agradecemos en esta mañana por estar aquí. Te agradezco, Señor, por la bendición, por el privilegio que me das de anunciar tu palabra. Bendito sea tu nombre en esta mañana. Glorifícate, Señor, Padre Santo, en la palabra que va a ser expresada, que voy a dar. Señor, úsame, Padre Santo, como instrumento para proclamar las verdades de tu evangelio en esta mañana, Señor. Gracias por este precioso tiempo. Gracias por mis hermanas y hermanos que están allí. Gracias por los que van a mirar este video, Señor. Después, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté obrando, esté tocando en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por la vida de Tobías también que llegó. Gracias por él, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el Señor Jesús, gracias, Señor, por tu santa y gloriosa presencia, porque vos estás aquí. Te damos la bienvenida, Señor, y gracias por este tiempo, por este precioso tiempo de poder compartir tu palabra. Alabado sea tu nombre, glorifícate, que la palabra tuya, Señor, sea en esta mañana, como ella misma dice, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y que es ese martillo que golpea la piedra, Señor, en el nombre de Jesús, y que es como en fuego, Señor, que toca los corazones allí, quemando, quebrantando, Señor, lo que nos sirve para poner lo que sirve, Dios poderoso. Gracias, gracias, te alabo, te bendigo, te doy gracias en esta mañana. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero dar una palabra realmente que sea de aliento, de fortaleza para nuestra vida, y que en estas 2 semanas que vamos a estar sin poder congregarnos, sin poder estar juntos como veníamos haciéndolo, que en estas semanas no te duermas, no te eches a dormir, no te quedes tranquila, tranquilo, porque más que nunca tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Así que te animo en esta mañana,
te animo a que no baje los brazos. Causa un poco de tristeza, causa no estar juntos, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, que cuando nos unimos pasan muchas cosas. Dios está con nosotros, Dios está porque somos su cuerpo, somos la iglesia de Cristo. Por eso mi llamado en esta mañana es a que no baje los brazos, a que sigamos adelante, porque tenemos un Dios vivo, porque Dios está vivo y Dios dice la palabra que es un Dios de vivos y no de muertos. Así que por lo tanto no te mueras, no te mueras espiritualmente. Son tiempos de estar bien vivo en Dios, bien vivo en el Espíritu Santo, predicando la palabra. Tenemos muchas maneras de predicar la palabra, aunque no podamos estar juntos, tenemos muchas maneras de predicar la palabra. Así que no te quedes tranquila, tranquilo en tu casa, sin mandar una palabra a alguien que la necesite, sin ir a alguna casa a ver, a visitar o a llevar las mercaderías que hay que llevarle, a hacer la ayuda que hay que hacer en este tiempo. Todo lo que podamos hacer y que esté a nuestro alcance, tenemos que hacerlo. Así que ese es mi mensaje. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Hechos 11. Hechos 11, versículo 19, vamos a leer varios versículos hasta el 30. Y fíjate lo que pasaba acá en la iglesia de Antioquía. La iglesia empezó a vivir un despertar espiritual con la venida del Espíritu Santo. Fueron conmovidos, fueron llenos por el Espíritu Santo. Estuvieron tiempos viviendo realmente allí nutriéndose el uno al otro. El Espíritu Santo venía, los llenaba a los apóstoles, a las personas que estaban, que se les predicaba la palabra. La gente se convertía, venía a Cristo. Pero ese tiempo de comodidad, ese tiempo que se pasó tan lindo, que parecía que como que nunca iba a terminar, comían juntos, estaban juntos, se visitaban, había una unión, una unidad perfecta allí entre los hermanos de la iglesia, de la primera iglesia, cuando viene el Espíritu Santo, cuando se forma allí en los 120 que estaban en el aposento alto. Después la iglesia empezó a crecer, porque ¿qué dice? Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y qué maravilloso que es esto. Nosotros no podemos perder de vista todas estas cosas, porque tenemos un tiempo donde nosotros cargamos baterías, podemos decir, nos llenamos del Señor. Este tiempo ha sido que todos los que se han congregado se han llenado de la palabra de Dios. Así que si estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de la palabra de Dios, estás para dar. Tenés que dar lo que recibiste, porque de gracia damos, dice, ¿no? Lo que tenemos lo damos, como le dijo Juan y Pedro al cojo. Lo que tenemos te damos. Y así cada uno de nosotros, haciendo la obra de Dios, lo que yo tengo lo doy. Porque porque Dios me dio a mí de gracia. Entonces yo tengo que dar de gracia. Ese tiempo de tanta unidad, de coinonía, como lo llamamos los cristianos, de unión, de estar juntos, se terminó. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que seguir predicando el evangelio, porque si no hubiera quedado toda en Jerusalén. Y Cristo ya había dado el mandato de que se tenía que llevar el evangelio a toda la tierra conocida en ese momento. Entonces ese mandato es para nosotros, sigue vigente. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó la persecución y empiezan con el arresto de Esteban y la muerte de Esteban. Lo apedrean a Esteban y entonces después de la muerte de Esteban, empieza la persecución, o mejor dicho, sigue la persecución, porque primero eran con los apóstoles, pero los dejaban. Después vinieron por Esteban, que era un varón lleno del Espíritu Santo y que hacía milagros tremendos, era un diácono, pero estaba tan lleno del Señor que hacía todas las cosas que tenían que hacer, porque Dios se lo mandaba. Y después de que arrestan a Esteban, lo matan a Esteban, viene la persecución para los cristianos, la gran persecución. Pero fíjense lo que hacen los cristianos de ese momento. Es el ejemplo para nosotros en este tiempo. Leamos 11:19 de Hechos. Dice así la palabra de Dios.
Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron, fíjense, empezaron a irse. Pasaron, dice, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, porque todavía por esa persecución había temor. No iban a los gentiles, iban a los judíos, a los de su propia raza. Dice, pero siempre hay alguien que se destaca, que sale del montón y que dice, no, vamos a hablarle a todos de la palabra de Dios. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjense todo el movimiento que causa el Espíritu Santo. Por eso, todo esto que está pasando, que nos está pasando en este tiempo por el virus, por este problema de esta plaga que azota a toda la tierra en este tiempo, podemos tomarlo como un buen tiempo de parte de Dios, porque nada sucede sin que Dios lo permita. Entonces nosotros hoy estamos inmersos en esta época, en esta situación, no para que nos callemos, para que nos quedemos cómodos en nuestra casa, por temor a contagiarnos, porque no tengo ganas, porque qué bueno es tener este tiempo para mí. Olvídate de eso. Olvídate de comodidad, olvídate de muchas cosas, porque Dios, cuando Dios nos manda a nosotros y tenemos el mandato de Jesús, que tenemos que predicar las buenas nuevas. Entonces, aquí hubo una persecución, vino la dificultad, vino el problema, pero la iglesia, los que creían en Cristo no se cruzaron de brazos, al contrario, empezaron a irse, comenzaron a caminar, a irse a otros lugares, pero no con miedo. Y si tenían miedo, igual predicaban la palabra de Dios, porque se estaban yendo del lugar que estaban siendo perseguidos, pero con todo eso que les pasaba, con todo temor, quizás con todo miedo, dice que hablaban la palabra de Dios a los judíos, pero había allí unos varones dice, los nombra de la ciudad que eran, de Chipre y de Cirene, que cuando entran en Antioquía, no solamente, dice, hablaron a todos, dice, a los griegos también. Los griegos eran los gentiles en ese momento, y les anunciaban las buenas nuevas de Jesús. No se quedaron callados, sobresalieron del montón. Dijeron, no solamente a los judíos les vamos a hablar la palabra, sino también a los gentiles, a los griegos. No se callaron, no tuvieron miedo. Llegaron y entraron en una ciudad sabiendo que venían siendo perseguidos, no se callaron. La dificultad no les hizo callar la boca. El problema no les hizo callar la boca. Que nada en este tiempo te haga callar la boca para hablar las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos una gran noticia, hermana y hermano, y es que Cristo salva, sana y libera. Y es que Cristo va a volver por su iglesia. Es que Cristo va a venir por su iglesia a buscarla. Y si no te vas que te lleva a Cristo, te vas por muerte, pero te vas al cielo porque has sido un hijo o una hija fiel. Dice que estos varones no tuvieron temor, entraron en esa ciudad y le hablaron a los gentiles. ¿Qué dice? Que el Señor respaldaba esa obra, respaldó la obra de hablar de su evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mismo respaldo vas a tener vos y voy a tener yo, porque Cristo respalda, nos da su aprobación, porque Él mismo dijo que prediquemos la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y hoy podemos llegar hasta lo último de la tierra a través de las redes sociales, porque Cristo está vivo, Cristo no está muerto, Cristo está vivo, resucitó. Y hoy nosotros tenemos que decir y hablar a los cuatro vientos para gritar que Cristo está vivo, que Cristo es el dueño, el rey, el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar y decir lo que Cristo hizo en nosotros. Y dice, la mano de Dios, del Señor, estaba con ellos y gran número. O sea,
que en este tiempo de pandemia, de dificultad, la gente necesita de Cristo. Dice que cuando ellos predicaron la palabra de Dios, allí dice estaba el respaldo del Señor. Y dice que gran número creyó de personas, mujeres y varones, gente creyó en la palabra que les estaba siendo predicada. Eso a nosotros nos anima como iglesia, nos anima para que no nos callemos en este tiempo. Empezá a caminar las calles y de vereda a vereda, hablar de la palabra, envía mensajes, movete, no te quedes callada, no te quedes callado, no son tiempos para que nos callemos. Hay gente que está necesitada, hay gente que está enferma, hay gente que no tiene que comer y hay gente que tiene hambre, no hambre de comida, hambre de la palabra de Dios. Están depresivos, están tristes, están angustiados por toda la situación que está pasando, pero nosotros tenemos el remedio para esa gente. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesús y no nos podemos callar. Que este sea un tiempo de levantamiento, que este sea un tiempo de despertarte, que este sea un tiempo que proclamemos a los cuatro vientos que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo vive y que vendrá por nosotros. Gloria a Dios. En esta mañana te estoy llamando que te levantes, que salgas de toda cosa que hoy te está quizás atando, hacerte libre, como estos hermanos aquí cuando llegaron a Antioquía, a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, estaban libres en el espíritu y libres en el cuerpo para poder seguir hablando la palabra de Dios. Y dice que como toda noticia, dice, y esta era una buena noticia, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Los hermanos se enteraron, los que estaban en Jerusalén, y enviaron, dice, a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Enviaron un hermano, ¿para qué? Para apoyar la obra que se estaba haciendo allí. Así Dios va a mandar, cuando vos te levantés, va a mandar otro que tenga tu mismo sentir, otro que ame su obra, para que sea tu compañero y te levante, para que juntos puedan seguir llevando la palabra de Dios. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, vio la obra de Dios en esas personas, cuántos quizás sanados, cuántos liberados de los demonios, cuánta gente creyendo en Cristo, cuánto gozo, cuánto regocijo había en Antioquía, porque mucha gente había creído en Cristo, porque esos varones en la persecución se determinaron a predicar el evangelio. Dice, él vio la gracia de Dios, se regocijó, o sea que se llenó de alegría, de gozo, y empezó y dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vino con un mensaje para apoyar la obra de Dios. ¿Qué les dijo? Ustedes han comenzado el camino del Señor, ustedes han resistido esta persecución, pero aún así les animo que no pierdan de vista a los que fuimos llamados, permanezcan fieles en este camino, sigan predicando la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, la gracia de Dios nos está amparando, Él nos está ayudando, les exhortó, dice, de corazón, las cosas de corazón. Tenemos que hacerlas, dice, permanezcan fieles al Señor. Porque ¿cómo era? Y acá da la característica de Bernabé. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que pedir ser como Bernabé? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese era Bernabé. Tenemos que pedir gente con este corazón. Y vos y yo nos tenemos que convertir en gente como Bernabé. Gente conciliadora, gente que llegó con un mensaje allí para exhortar, para alentar, para levantar, para dar fuerzas a los hermanos que estaban allí, perseguidos, pero hablando de la palabra de Dios, hablando en el nombre de Jesús. Él llegó y exhortó para que siguieran adelante. Dice, las características, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué necesidad tenemos hoy nosotros de tener todas estas cualidades? Y tenemos que pedir gente que se llene de esta manera para que hagamos juntos la obra de Dios. Y una gran multitud, escuchen bien estos hermanas y hermanos y todos aquellos
que todavía no tienen a Cristo como Salvador, escuchen la palabra. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuánta gente hambrienta de la palabra de Dios había en Antioquía? Muchísima. Que dice, fue agregada un montón de personas fueron agregadas a la iglesia, porque allí estaba obrando el Espíritu Santo a través de, ni siquiera da el nombre de esos hermanos que predicaban la palabra de Dios. Aquí resalta la persona de Bernabé, pero no dice el nombre. Pero estas personas y estos hermanos hicieron la obra de Dios, y Dios respaldó esa obra y se agregó mucha gente a la iglesia. Dice, ¿qué hizo Bernabé? Era un hombre que trabajaba en equipo, era un hombre conciliador, era un hombre que buscaba quien tuviera el mismo sentir. Y hoy nosotros tenemos que buscar gente que tenga nuestro sentir. Si sos una persona de fe, rodéate de personas de fe. Si sos una persona que va al frente, rodéate de personas que van al frente en Cristo. Rodéate de personas que amen a Dios, que sirvan a Dios, que estén prestos. No nos podemos rodear de otro tipo de personas, porque si no nos tiran para atrás. En vez de seguir para adelante, nos tiran para atrás. Entonces tenemos que buscar. ¿Qué dice? Bernabé fue a buscar ¿a quién? A Saulo. Saulo ya hacía 10 años que estaba en Tarso, después de que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, y ya estaba totalmente lleno del Espíritu Santo Saulo, y hallándole, dice, lo trajo. Fíjense, se fue a Tarso y trajo a Pablo para Antioquía. ¿Por qué? Fíjense, todo esto estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Sabían perfectamente que Saulo había sido llamado en ese momento, Saulo o Pablo, había sido llamado para hacer la obra a los gentiles, para llevar la palabra a los gentiles. Fíjense esto, qué maravilla. Fue y buscó a la persona indicada para traerlo a Antioquía. Y que dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Qué precioso que es esto. No se quedaron con uno, con dos, con tres. No, seguían conociendo a Cristo y seguían predicando, no se callaban. Los llamó para trabajar en equipo con todos los hermanos. Trajo a Pablo para que juntos pudieran seguir hablando y enseñando, porque es hermoso. La iglesia tiene que predicar la palabra de Dios, pero también la prédica tiene que traer, tenemos que traer la gente a Cristo para que lo reciba como Salvador y Señor. Pero después tiene que haber gente que le enseñe la palabra de Dios, cómo vivir esta nueva vida cristiana y convertirlos en discípulos. Porque eso es lo que el Señor Jesús nos mandó, que lo conozcan y que sean sus discípulos y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor mandó. Y los hermanos aquí estaban haciendo este trabajo. Y a los discípulos, fíjense que ya se convirtieron en discípulos en ese momento. Ya empezaron a aprender la palabra de Dios, porque había gente instruida para enseñarles las verdades bíblicas. Y los discípulos, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y cristiano quiere decir seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, ¿no? Por eso cristianos. Y dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Fíjense cómo Dios va haciendo de un puñadito de discípulos, cómo Dios va agregando a su obra gente para que la iglesia crezca, su cuerpo crezca. Estaban los hermanos, vino Bernabé, de allí se vino Bernabé, lo buscó a Pablo, después llegan los profetas. Fíjense cómo Dios va mandando a sus hijos, gente poderosa en Dios, gente para traer una palabra de avivamiento, de exhortación, porque muchas veces la iglesia necesita la palabra de que te avives. Y ya vamos a leer eso y quiero que lo busquemos en 2 Timoteo 1, 6 al 7, que estemos buscando esa palabra. Cómo Pablo le habla a Timoteo para decirle todo esto
que yo les estoy diciendo ahora a ustedes, como Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1, 6 al 7, ya lo voy a encontrar, 2 Timoteo 1, 6 al 7. Y acá vamos a encontrar por qué un versículo, porque el versículo que siempre lo decimos de memoria hasta aquí, dice así, 2 Timoteo 1, 6. Y acá está Pablo hablándole a Timoteo. Y es lo que yo te digo a vos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? Te aconsejo que avives el fuego, que no lo dejes apagar, que no se vuelva una brasa retirada del fuego que está ardiendo. Aviva el fuego. En esta mañana yo te digo, aviva el fuego, aviva lo que Dios te dio, aviva ese don que tienes, porque hay muchos evangelistas, tenemos predicadores, hay gente que habla de la palabra, no importa el título, lo importante es que hablemos de la palabra y los milagros y señales, Dios te va a usar para hacerlos. Le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque habían orado por Timoteo y había recibido todo lo del Espíritu Santo para poder hablar de la palabra, pero era para ser un pastor. Y aquí viene el 7 que dice, ¿por qué? ¿Qué le dice Pablo? Porque mira, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Porque no podemos hoy nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, esconder la cabeza como hace el ñandú debajo de la tierra. Tenemos que hablar de la palabra, no nos podemos callar, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Él le dice, porque no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, tenelo en cuenta. Le dice, quiero que avives ese fuego, quiero que avives ese don. ¿Cuál es tu don? ¿El de dar, el de generosidad, el de predicar, el de sanar enfermos, el de hacer milagros, el de fe? ¿Cuál don te ha dado Dios? Quiero que avives ese fuego. Aviva ese fuego. Porque se te fue dado. Deja al lado la timidez. Déjala de lado. Y ponte en las manos del Espíritu Santo para que te use. Porque son tiempos que Dios va a usar a todos. Son tiempos en los cuales no necesitamos ser pastor, evangelista y profeta. Aunque estos son gente ungida de Dios. Pero todos vamos a ser usados. Porque muchos van a ser usados en tremendos milagros cuando se pongan en las manos de Dios. Y le dice en el 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, porque los cobardes se callen. Dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dios me llama, no es que me dice, acá me está diciendo, no seas cobarde, habla mi palabra, que dice, Dios me dio un espíritu. No nos dio un espíritu de cobardía, sino que el Espíritu Santo que tenemos tiene poder, tiene amor y nos da el dominio propio que necesitamos. Entonces es tiempo que te avives. Es tiempo que dejes de lado la comodidad. Es tiempo que dejes de lado que lo hagan, de decir que lo haga otro. No, fuiste llamado con un propósito. Cumple tu propósito. ¿Qué le dice Pablo a Tíquico? Si no mal no recuerdo. Colosenses 4:17, por favor. Colosenses 4:17. ¿Qué dice? Que no te podés olvidar del ministerio que Dios puso en tus manos. Dios ha puesto un ministerio, Dios ha puesto un propósito. No te olvides de lo que Dios puso en tus manos. Yo no me puedo olvidar que el Dios me hizo un llamado hace mucho tiempo, hace 21 años atrás, para venir a Colastiné. Nos puso un llamado, nos puso una carga y aquí estamos todavía por la gracia de Dios. Con la ayuda de Él seguimos adelante. Y ese es mi mensaje en esta mañana. No te acobardes, habla de Cristo. Tienes un espíritu de poder, tienes un espíritu de amor y tienes un espíritu de dominio propio. Dios te lo dio, Dios nos los dio. Por eso hoy estamos aquí. No estamos con iglesia, por supuesto, pero estamos aquí desde las redes predicando la palabra de Dios. Entonces, que no se muera o no hagas morir lo que Dios te dio un día. Y vamos a ver lo que decía
Habacuc también, lo que le pidió a Habacuc, porque había tanto problema en ese momento también, como cosas que están sucediendo en este tiempo, que nos quieren hacer callar la boca, que nos quieren hacer retroceder. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos 9:38, no somos de los que retrocedemos, sino que somos los que vamos hacia adelante, porque Cristo está con nosotros. No somos los de los que nos volvemos, sino que marchamos hacia adelante, porque caminamos como viendo al invisible, como dijo Moisés. Marcho por este desierto, marcho por esta circunstancia adversa, marcho con esta enfermedad, quizás alguno pueda decir, marcho con este problema económico, marcho sin resolverlo de mi matrimonio todavía, marcho sin que todos mis hijos conozcan a Cristo, como decía Moisés, por este desierto hoy, pero marcho como viendo al invisible. Habacuc vivía una situación tremenda. Pronto los babilonios iban a entrar a Jerusalén para llevarla cautiva. Vivían un tiempo de horror, de muerte, de escasez, de hambre. Pero hay una palabra que el profeta dice que me sirve, que te sirve y que dejó escrita Dios en Habacuc 3:2. Búscalo por favor. Y dice así la palabra de Dios, que es maravillosa. Dios tiene la palabra para cada tiempo. Dice, oh Jehová, Él dijo, en medio de tantas cosas, adversidades que estaba pasando el pueblo de Israel, Dios siempre en medio de cada adversidad, en medio de cada problema que haya en la tierra, que nos toque pasar o que toque y lo que podamos ver, porque este profeta estaba viendo lo que estaba pasando y tenía su corazón compungido, porque le dolía, porque era su pueblo, porque el pueblo estaba recibiendo de parte de Dios un castigo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había pecado, se habían vuelto, estaban adorando a dioses ajenos. No porque Dios quiera castigar, no porque Dios quería, los llamó muchísimas veces, los llamó, tuvo misericordia de ellos, le dio pilas de oportunidades, pero hicieron oídos sordos. Y Él siempre les dijo, óiganme, si vos me hubieras escuchado, le dijo a Israel, hoy tu paz sería como un mar, tu paz sería como un mar. Y yo siempre me ocupé, Dios siempre le dijo, yo siempre te amé, no me escucharon, me dieron las espaldas, dijo Dios, incensaron a los Baales y le dieron sacrificio a los Baales en vez de agradecerme a mí. Por eso te digo, no cierres tu corazón, dale gracias a Dios, porque Dios te ha dado mucho, Dios nos ha dado mucho. No cerremos nuestro corazón, que Dios no nos tenga que decir, me abandonaste, sino que Dios pueda decir, me agrado de ese hijo, como pudo decir del Señor Jesús, en este hijo tengo complacencia. Que Dios en este tiempo pueda hablar de vos y de mí diciendo, tengo complacencia en vos, hija e hijo, tengo complacencia, me agradas. Y qué bueno que es esto, que Él en medio de esta adversidad, en medio de todo este avasallamiento que estaba haciendo el reino de los caldeos, los babilonios que habían llegado, en medio de toda la adversidad, no había muertos por todos lados, había hambre, las mujeres se comían a los propios hijos, él podía ver toda esa desgracia, el profeta, y su corazón estaba compungido, estaba triste. Y entonces en toda esa situación le dice al pueblo de Israel, le dice a Dios, 3:2 de Habacuc, oh Jehová, le dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Que la palabra de Dios, querido, no te resbale. Que no hagas caer en saco roto la palabra de Dios. Que Dios no te tenga que estar diciendo, escúchame, oíme. Y tenga que llevar a situaciones extremas para que lo escuches. ¿Qué estás esperando? Dice, cuando oí tu palabra temí. ¿Y qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1:7. Si yo le temo a Dios, le obedezco.
Le obedezco, soy sabia y le obedezco por amor, porque lo amo, porque lo necesito, porque sin Dios no hay nada, no existe nada. Solo Dios es Dios, Él es todopoderoso. No te avergüences del evangelio, habla, no te calles. El profeta le dijo: he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, le dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, le dice. Aunque hoy estás airado, acuérdate de que eres misericordioso. Ten piedad de esta tierra. Ten piedad de Jerusalén, le decía. Ten piedad de Israel. Mira lo que está pasando. Y le dijo, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de esta dificultad. Es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que pedir. Aviva tu obra en este tiempo de pandemia. Aviva tu obra en este tiempo de pandemia. Aviva tu obra, Señor. Haznos despertar, llénanos de tu poder para que podamos salir a predicar tu palabra, para que no nos callemos, para que sigamos adelante, porque Dios nos ha dado un espíritu maravilloso. Le dice Él, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y le pide a Dios que tenga misericordia. Es la oración que nosotros tenemos que tener. Es mi propia oración. Yo le digo que tenga piedad. Piedad de toda la tierra. Piedad de los que están enfermos. Piedad de los que están en terapia. Piedad de los que están en las salas. Piedad de los que están aislados, para que sean sanos, para que esa gente se humille en la presencia de Dios y reconozcan que no hay Dios como el Dios nuestro, que no existe ningún Dios fuera de Dios. No existe, no lo hay. Te vas a cansar de buscarlo, pero no lo hay. No te inclines delante de una estatua que no tiene ni oído, no ve, no oye, no habla, no camina. ¿Qué te puede dar una estatua? Nada. Solo Dios. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Ese es nuestro Dios. Ese es el que nosotros adoramos como hijos suyos. Esa es la palabra. Y que también Pablo le está diciendo a Timoteo. Y vamos a buscar segunda de Timoteo 4, 2 al 5. Donde Pablo le sigue hablando a Timoteo. Qué hermoso que es cuando tenemos a alguien que nos está instando a hacer cosas. Le dice allí, busca en 2 Timoteo 4, 2 al 5. ¿Qué le dice? Que prediques la palabra. Le dijo Timoteo, predica la palabra. Habla a tiempo y fuera de tiempo. No importa si no es la ocasión, habla igual. No te calles. Aviva el fuego del don que se te fue dado, le dice. Predica la palabra, no te calles. Háblala en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, porque vienen estos tiempos, estamos viviendo ya. Hay gente que tiene comezón de oír y oye a este, oye a aquel, escucha a fulano, escucha a mengano y son llevados porque escuchan fábulas, escuchan cosas que Dios no nos mandó a escuchar y los sacan del propósito de Dios y los llevan hacia otros lugares, hacia otros lados. Y por eso le aconseja Pablo a Timoteo, tené cuidado, le dice, aún vos tenés que tener cuidado. Por eso le decía Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice, pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo, sé firme, le dijo, en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque aparte de ser pastor, Timoteo era evangelista. Le dice, tené cuidado. Por eso le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Avívalo. Tené cuidado con las fábulas, con todas esas cosas artificiosas que hoy se están contando, le dijo Pablo a Timoteo. Tené cuidado, sé sobrio, estate firme
firme, como Bernabé le dijo a los hermanos de Antioquía, yo vengo para decirles que se mantengan firmes en la obra de Dios, que se mantengan firmes predicando la palabra de Dios. Lo mismo le dice Pablo a Timoteo. Es hermoso ver que la palabra de Dios continuamente nos está dando ánimo. ¿Necesitas ánimo? ¿Estás caído? ¿Caída? Bueno, lee la palabra de Dios, vas a ver cómo Dios nos da ánimo. Levántate, resplandece que ha llegado a ti su luz, dice. Entonces no podemos vivir a oscuras, no podemos vivir a nuestro antojo, sino que somos llamados a hacer la obra de Dios. Le dice, sé sobrio, soporta las aflicciones. Claro que tenemos aflicción. Jesús jamás nos prometió una vida de rosas. Jesús dijo, van a tener aflicción en este mundo, van a tener aflicción. ¿Pero qué nos dijo? Pero confíen, tengan fe, esperen en mí, porque yo vencí todas estas cosas. En Cristo somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Dice que somos más que vencedores. Tenemos victoria en el nombre de Jesús, mi hermana, mi hermano. Así que arriba, levántate, no te duermas, sé sobrio, permanece firme, cumplí tu llamado. Haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, no abandones, no abandones. Nosotros no somos de los que abandonamos, nosotros somos de los que seguimos adelante predicando la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios te sanás, te liberás. Dios te suple todita necesidad. Si estás por ahí medio cansado, medio abatido, vamos a buscar en Esdras 10:4. Y esto de trabajar en equipo me gusta, me apasiona, porque todos tenemos de parte del Señor algo maravilloso que Dios nos ha dado. Y que en este tiempo nos empezamos, aquellos que tienen el fuego del Espíritu Santo se empiezan a calentar sus motores espirituales para seguir predicando la palabra de Dios, para seguir llevando el mensaje de salvación. Fíjense lo que dice, y esto es para que nosotros nos alentemos los unos a los otros y no dejemos de hablar de Dios, no dejemos de visitar la gente que tiene necesidad. No te olvides de los hermanos que están en necesidad. Dice Esdras 10:4. 10:4 dice así, levántate, otra vez, una orden, levántate, le dijo el pueblo a Esdras, levántate. Yo en esta mañana te digo, levántate y poné tu nombre, como que te estoy diciendo, levántate María, levántate Juana, levántate Pedro, porque esta es tu obligación. Sí, Señor. Es nuestra obligación llevar la palabra, pero no lo hacemos como obligación, lo hacemos por amor a Dios, porque un día conocimos la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, otra. Allí está diciéndole otro ánimo, le está diciendo, esfuérzate y pon ¿qué? Mano a la obra. Eso le dijeron a Esdras, levántate porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Esfuérzate. No te duermas los domingos, no duermas la siesta los miércoles. Estate mirando la palabra, estate escuchando la palabra de Dios, invita a otros a escuchar. Empezá a mandar mensajes a toda la Argentina, a todos los conocidos que tengas, a todos los familiares, amigos, amigas, para que escuchen la palabra de Dios. Porque son tiempos que vivimos, tiempos finales, tiempos donde hay que seguir a Dios, tiempo donde hay que volverse a Dios. Aquí le está diciendo y nosotros le decimos a la iglesia, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y manos a la obra. Nada de comodidad, nada de echarse a dormir, y esperar que nos caigan las cosas. No, empezá a levantarte, empezá hoy mismo a la tarde, que no hay culto, no hay nada. Empezá por ir a ver a alguien que tenga una necesidad. Empezá a orar por teléfono, por
gente necesitada. Empezá a mandar WhatsApp. Empezá a fijarte quién le falta qué comer y andá, quién le falta para vestirse y andá. Fíjate porque Dios va a poner. Esfuérzate, esfuérzate. Dios habla siempre de que nos tenemos que esforzar. Porque Dios nos conoce, sabe que nuestra carne es débil. Sabe Dios que nuestra carne es débil, porque tenemos los enemigos que a veces nos rodean, y son 3 los enemigos que tenemos. El mundo, este sistema que nos ofrece muchas cosas y muchas diversiones para quedarnos en casa en este tiempo, para quedarnos allí amodorrados. El diablo trabaja, ese es el otro enemigo. El diablo trabaja, no se cansa de trabajar. Tiene sus estrategias para pararte, y tira. Si dan el blanco, te sacó del medio. Te sacó. Con cualquier problemita o problemón te sacó del medio. Tenés que tener cuidado. El diablo no juega, el diablo tira y manda sus dardos de fuego. Pero nosotros lo tenemos que apagar con la fe, con el escudo de la fe, dice. Entonces tenemos que estar alerta. Este mundo que te ofrece montones de cosas para que vos te distraigas, para que vos se te vaya el aburrimiento. ¿Estás aburrido? Mandá, camina a las calles, parate en la calle de allá de casa a la calle, hablale a alguien, habla por alguien, orá por alguien, llévale algo como te estoy diciendo. No te calles, no son tiempos para callarnos, son tiempos para hablar, son tiempos para, si el diablo hace cosas, nosotros tenemos que pedirles a Dios estrategias. Él tiene estrategia, pero las que nos da Dios son mejores. Tenemos que orar, no te canses de orar, no te tires a depresión y angustia, no te tires a la comodidad. Orá, Dios quiere que estemos orando y clamando en este tiempo, porque hay mucho por qué orar. Mañana a las 6 de la tarde o 6:30 vamos a estar juntos como iglesia, cada uno en su casa, orando, clamando. Ora por vos mismo, para que Dios avive el fuego del don que Dios te dio, para que no te quedes. Ora por la iglesia, hay mucho que orar por la iglesia, para que los hermanos no se enfríen, para que sigamos adelante como iglesia, como lo hemos hecho por la gracia y ayuda de Él. Hemos seguido y vamos a seguir en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús, porque dice que Él respalda su obra, Él respalda al que llamó. No te duermas, acompañá, empezá a hacer obra de evangelista, empezá a hablar del Señor. Son tiempos para no quedarnos, son tiempos para ayudar a los demás. Y voy a terminar leyendo así en Hechos, la última parte, que también es nuestra tarea hacerla. Cuando hay necesidad hay que cubrirla, y es lo que la iglesia en este tiempo está haciendo. Dice así la palabra de Dios, dice así lo que estaba leyendo en 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Fíjense cómo Dios mandaba a sus hijos, a sus enviados. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Claudio era un emperador romano. Entonces dice los discípulos, fíjense, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Trajeron la palabra a los profetas, avisando lo que iba a pasar en un tiempo no muy lejano. Y el hambre que el profeta Agabo dijo que iba a venir, vino a la tierra, pero el Espíritu Santo avisó a sus hijos, para que estuvieran atentos, para que pudieran suplir esa necesidad. ¿Qué dice? Los discípulos, cada uno con lo que tenía, contribuyó. Nadie hizo oídos sordos acá. Creyeron la palabra de Dios y se pusieron en acción. Dijeron, vamos a mandar la ayuda que van a necesitar nuestros hermanos de Judea. Y nosotros nos tenemos que mover. Cuando hay una necesidad, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, hay que cubrirla. Hay que cubrirla. Necesidad de la que haya. Estos escucharon y obedecieron.
¿Y qué hicieron? Juntaron todo lo que tenían que juntar para mandar el socorro a Judea a los hermanos de allí y mandaron por manos de Bernabé y de Saulo. ¡Qué gente tan preciosa, Bernabé y Pablo! O Saulo, como dice ahí. ¡Qué gente tan llena de amor! ¡Qué gente tan firme! ¡Qué gente tan sobria! ¡Qué ejemplos poderosos que tenemos en la Biblia! El mayor ejemplo que tenemos es Jesús, allí a la cabeza. Pero tenemos ejemplos de hombres como vos, ¿no? Y como mujeres como yo, que obedecieron la palabra de Dios y la pusieron en acción. Hombres que nunca se volvieron atrás. Bernabé jamás se volvió atrás. Bernabé pasó todas etapas en su vida, pero nunca se volvió atrás. Pablo es igual. Cuando Dios lo llamó al ministerio, cumplió su ministerio, teniendo todo tipo de problemas. Lo mismo lo tuvo Bernabé, pero de Pablo se habla mucho más. Pero cumplieron su ministerio. Cumple tu ministerio. Y por último quiero leer, y ya estoy terminando, y vamos a leer Colosenses 4:17, porque quiero que te quede bien grabado. Cuando te venga el deseo de tirar todo, de dejar todo, cuando te venga esas tonterías del desánimo y tantas cosas que vienen a nuestra mente por una cosa, por la otra, porque muchas veces el ocio hace que estemos divagando. 4:17 dice así la palabra de Dios. Y la palabra es para Arquipo. ¿Qué le pasaba a Arquipo? Aquí en la iglesia habrá Arquipos, habrá Arquipas. Ay, entonces, ¿qué le dice Pablo a Arquipo? Esta palabra sin duda que la recibió del Señor para darle esta exhortación al hermano Arquipo. Le dice, mira, que cumplas, o sea, a vos se te fue llamado para un ministerio, Arquipo. Dice el Señor que lo cumplas, porque lo recibiste de Él. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No te olvides que fuiste llamado con un propósito. Dice que somos llamados, somos elegidos con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir en nuestra vida antes de que nos vayamos de aquí. Se tiene que cumplir. No te salgas de tu lugar. Al contrario, cumple tu ministerio. Cumple el llamado que Dios te hizo. No te vayas de esta tierra. O llegues a viejo o a vieja diciendo no tengo nada en mis manos. No, que puedas tener las manos, que estas manos, los dedos de estas manos no te alcance para contar gente que llevaste a Cristo, gente que sanaste, gente que Dios te usó para liberar de demonios. Que no te canses de hacer el bien al que fuimos llamados a hacer. No te canses, esforzate, metele y dale, no te duermas. Que hoy, esta tarde ya empieces a hacer obra de evangelista, que cumplas el ministerio al que fuiste llamado. Somos gente de esfuerzo, somos gente que trabaja por el reino de Dios, que hace la obra de Dios, porque ¿sabes qué? Nuestro tiempo aquí en la tierra tiene un límite y mientras estamos vivos, mientras estamos aquí en la tierra tenemos que cumplir el propósito al cual Dios nos llamó. Fuimos plantados para dar gloria y honra a Dios, mi hermana, mi hermano. En esta mañana te bendigo, te aliento, no te eches a dormir. Empezá a hacer la obra que Dios te mandó a hacer. Vamos a orar, dar gracias a Dios en esta mañana y vamos a estar orando y clamando a Dios que sean únicamente estas 2 semanas que vamos que sean únicamente estas 2 semanas de no tener gente en nuestros templos. Que Dios esté obrando, que Dios nos esté favoreciendo, porque hay que pedir el favor de Dios, la piedad de Dios y la misericordia por todo lo que está pasando. Y por la iglesia, para que la iglesia no se duerma, no te duermas. La iglesia no tiene que dormir, la iglesia tiene que levantarse y seguir adelante. En el nombre de Jesús, doy gracias a Dios porque hay hermanas que están encendidas en el Espíritu Santo y ya están viendo cómo van a hacer para seguir hablando de la palabra de Dios. Y por cierto, me uno a esas hermanas porque Dios también ha puesto en mi corazón cómo hacer la obra de Dios en este tiempo donde no podemos estar juntos. Vamos a orar.
Ponete de pie ahí en tu casa, por favor. Entregate al Señor, aquel que no tiene a Cristo como Salvador y Señor. Hoy es tu tiempo. Entregale la vida de lleno a Dios. Decirle: acá estoy, no te conozco. Si estás enfermo, que Dios te esté sanando. Si estás perturbado, que Dios realmente te esté sacando de todo eso espiritual que hoy te está atormentando. En el nombre de Jesús. Si estás dormido en este tiempo, que el Espíritu Santo te esté despertando, que te zambulla como Naamán se zambulló en el Jordán. Así te zambulla el Espíritu Santo en su presencia y seas una nueva mujer, un nuevo hombre para servirle, para hacer su obra en este tiempo. Clamo al Señor para que te levantes, para que te despiertes, para que sigamos juntos, codo a codo en la obra de Cristo, que es tan hermoso servirle a Dios, tan precioso es servirle a Dios. El tiempo nos ha tocado vivir y debemos darle gracias a Dios, porque vamos a ver la mano poderosa de Dios, vamos a ver la mano poderosa de Dios obrando, trayendo a muchos a sus pies. Y Dios te va a usar como nunca Dios te usó. Te va a usar en este tiempo. Te va a usar. Dios va a ungir tus manos, va a ungir tu boca para que prediques la palabra, como hizo con estos hombres y mujeres quizás que estaban huyendo de la persecución. En esta hora, Señor, te clamo, te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo llene cada hogar. Toca ahora, Espíritu de Dios. Toca las vidas en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Toca las mentes, Señor. Toca las mentes. Sacude al que tengas que sacudir del adormecimiento. Aviva el fuego del don del Espíritu Santo que está en cada uno. Aviva los dones, Señor, en esta hora. Aviva los dones para que juntos, codo a codo, sigamos haciendo la obra tuya. No nos paremos, porque nadie nos puede parar, ni las puertas del infierno. Vos dijiste en tu palabra que prevalecerán contra la iglesia. Por eso nos levantamos en el nombre de Jesús. Nos levantamos y ponemos mano a la obra en el nombre de Jesús, para seguir predicando, para seguir visitando, para seguir hablando, para seguir usando todos los medios que nos has dado. Avívanos. Trae estrategias a nuestro corazón. Trae estrategias para llevar tu evangelio. Trae estrategia, Dios poderoso. En esta hora, Padre Santo, toca a cada uno de mis hermanas y hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Levántalos, despiértalos, sacúdelos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada uno reciba en esta mañana el poder del Espíritu Santo. Cada uno reciba el toque de tu Espíritu Santo. Cada uno reciba, Dios poderoso, el mensaje en el corazón para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por Tobías, Padre Santo, que vino a ayudar en la obra. Gracias por estos preciosos jóvenes que tenemos en la iglesia. Te alabo, te bendigo por todos ellos que nos ayudan en la obra, porque sin ellos tampoco podríamos hacer esto, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias por todo esto que nos has dado. Te exaltamos en esta mañana, te damos gracias. Somos tus hijas y tus hijos y te amamos, te necesitamos. Oh, mi Señor, enciende la iglesia en este tiempo. Enciéndenos en el Espíritu Santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, como te dijo Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Sana al que está enfermo. Sana al que está enfermo, Dios poderoso. Levanta a los que están oprimidos, Dios poderoso. A los que están caídos. En el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra, todo te pertenece. Todo es tuyo, mi Señor y mi Dios. Bendito, bendito, bendito es tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te saludo, te bendigo y no te olvides. El miércoles a las 18 horas estamos saliendo nuevamente por el Face de la iglesia. Ministerio Hay Vida en Jesús. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Ponete allí. E invita a otros para que estén escuchando la palabra de Dios. Y acordate que mañana estamos orando desde nuestras casas a las 18:30. Va a haber motivos que seguramente se les va a estar mandando para que oremos como iglesia juntos. Y tenemos muchísimo que orar. Así que despiértate, no te duermas. Te bendigo en el nombre de Jesús.